Bienvenidos a un nuevo podcast del pastor Daniel López. Hoy tenemos un programa súper especial. Le damos la bienvenida a todos. Gracias por conectarse. Gracias por darnos ahí la cuñita de que no teníamos audio, pero ya estamos aquí. Gracias a todos los que se están conectando desde las diferentes páginas que están enlazadas hoy con nuestra transmisión, con nuestro live. 137 personas ya conectadas con nosotros. 137 personas. Hoy tenemos un tema muy especial y también tenemos un invitado muy especial. Hoy vamos a hablar de la eutanasia. Ese es el tema en el día de hoy. El tema del día de hoy es la eutanasia. Ya aquí estamos con audio. El tema de hoy es la eutanasia. Y quisimos tomarlo porque el día de ayer salió una noticia circulando por todas las redes sociales. Estaba en auge y dijimos, bueno, es el momento, es la oportunidad de hablar de este tema que es tan complicado, tan polémico y que tiene una ¿cómo podríamos decir yo? Unas consecuencias para la vida del hombre y para la vida de los que están pasando por situaciones complicadas de salud. Pero vamos a hablar de eso. Vamos a mirar qué nos dice la Biblia acerca de la eutanasia. Vamos a mirar qué nos enseñan las Escrituras. Y hoy tengo un invitado muy especial. Hoy tengo un invitado, un psicólogo que conozco hace mucho tiempo, que Dios lo ha usado a mi favor de una manera muy especial. Tuve hace un tiempo la oportunidad de entrevistarlo y hoy está con nosotros un pastor, un amigo, nuestro hermano Carlos Valencia. Mi pastor Carlos Valencia, Dios le bendiga. Hoy está con nosotros en casa nuestro pastor Carlos Valencia. Bienvenido, mi pastor, a este Facebook Live. La eutanasia, homicidio o una muerte digna. Ok, perfecto. La paz de Cristo para todos, cordial saludo, ¿verdad? ¿Ahí se escucha ya bien? Sí, perfecto, mi pastor, bienvenido. La paz de Cristo para todos, cordial saludo en el nombre del Señor. Un saludito para usted, estimado pastor. Gracias por la invitación que me has extendido para estar con ustedes. Es para mí un placer y una tremenda bendición poder compartir en este espacio maravilloso. Claro que sí, mi pastor. Gracias a usted por aceptar la invitación. Yo sé que en medio de las tantas ocupaciones y bueno, el trajín y todo, pero gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros en esta hora. Queremos invitarlos a todos los que están conectados. Este tema es muy importante, como les decía ahorita. Ayúdenos a compartir la transmisión donde quiera que se encuentre, cualquier página de la que esté conectado con nosotros. También estamos transmitiendo en simultáneo desde aquí. Canal de YouTube del pastor Daniel López. Está también, tenemos enlazada la página de nuestro pastor Carlos Valencia. También un saludo a todos los que se están conectando con nosotros. Para los que se conectan, quiero ponerlos en contexto de lo que hemos venido hablando y por qué nació este programa. Bueno, el día de ayer se aprobó en España la eutanasia o suicidio y el suicidio asistido. Yo quiero de pronto explicarles un poquito sobre de qué se trata el tema y ya vamos a entrar con las preguntas para nuestro pastor Carlos Valencia. Y los que quieran dejar sus preguntas pueden dejarlas ahí también en los comentarios y podemos ir haciendo algunas de estas preguntas para poder despejar. La eutanasia se aplica a las personas, está la eutanasia y el suicidio asistido. La eutanasia es cuando una persona que está pasando por un momento de salud muy complicado, una enfermedad terminal, obviamente no tiene cura y se ofrece, según ellos, una muerte digna para que la persona no siga sufriendo. Entonces, la eutanasia la pone el médico hacia el paciente. El suicidio asistido es cuando el paciente recibe una prescripción médica
y él, en el momento que considere adecuado, consume la prescripción médica para morir. ¿Por qué? Porque está también pasando por un momento de enfermedad, por un momento de dolor, por una enfermedad que no tiene cura, por una enfermedad terminal, y entonces lo que quiere es tener una muerte digna. Pero vamos a empezar de una vez con las preguntas. Mi pastor, ¿hasta qué punto yo puedo determinar, decidir sobre mi vida? Bueno, Pastor Daniel, quisiera empezar diciendo que la Biblia no nos habla directamente sobre el tema tan concreto de la eutanasia, ¿verdad? Pero sí nos da indicaciones sobre lo que es la vida y la muerte. Además, también la Biblia nos enseña que hay unas recomendaciones que Dios hace a lo largo de toda la palabra de Dios sobre lo que es el valor de la vida. Además, también se prohíbe el atentar contra la vida humana especialmente. Si nos vamos un poquito a la historia, recordemos que Hipócrates se le llama el padre de la medicina, y este señor hizo, un juramento. Estamos hablando de muchos siglos atrás, más de 2000 años, 2300, 2400 años. Este señor hizo un juramento que se ha convertido como en el principio que rige a la medicina universalmente. Se dice que él dijo estas palabras: jamás daré a nadie medicamento mortal por mucho que me lo soliciten. Por eso todo médico antes de graduarse debe jurar que va a velar por la vida. Es decir, todo el que estudia medicina estudia para preservar la vida, para ayudar la vida. En algunas culturas antiguas, hermano Daniel, como Grecia, como India, como Mesopotamia, practicaron lo que se conoce como la eugenesia. Recordemos que la eugenesia tiene que ver con la eliminación de los individuos, a través de la ciencia convencional, cuando se considera que son perturbadores de genes defectuosos o que pueden llegar a ser parásitos de la sociedad, más o menos como lo hizo Adolfo Hitler en Alemania. Él pensaba que la raza aria era la única raza pura, y por lo tanto, en el caso de los judíos, atentaban contra la pureza de la raza, y por eso decidió eliminar lo que socialmente él consideró que eran los parásitos o los parias de la sociedad. Y de cuando en cuando este tipo de cosas se ha venido dando. Pero la eutanasia tampoco es una cosa nueva. Desde muchos siglos se ha buscado a través de muchos medios la muerte asistida, ayudar a morir una persona que se encuentra en sufrimiento, ¿verdad? Más adelante estaremos hablando de un posible caso bíblico sobre el asunto, pero la pregunta suya es: ¿hasta qué punto yo puedo decidir sobre mi vida? El primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículo 6, la Biblia dice o enseña que Dios es el que da la vida y que Dios es el que la quita. Eso establece un derecho divino sobre la vida humana. El único que tiene autoridad o derecho sobre la vida para darla o quitarla directamente es Dios. Pero como el ser humano fue creado con facultades, con voluntad, con autonomía en la toma de sus decisiones, y que a causa del pecado el hombre se tornó violento. Ustedes recordarán Génesis capítulo 6, ¿por qué destruyó Dios el mundo diluviano? Porque el hombre se tornó violento y por cualquier cosa se mataban, tal y como lo encontramos hoy. Frente a esa agresión del hombre por el hombre, Dios entonces establece un mandato. El sexto mandamiento del decálogo dice: no matarás, ¿verdad? Y de hecho, el apóstol Pablo más adelante, siglos después, va a decir que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cuerpo del ser humano fue creado para Dios habitar en él. Súmele a eso, hermano Daniel, que también Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, verso 17, nos va a decir que el que destruya el cuerpo, Dios destruirá al tal. Todos estos versículos nos van a decir entonces que la cuestión de la eutanasia no es un permiso, ni tampoco es un derecho real que la persona tiene sobre sí misma para decidir cuándo se quiere morir.
¿verdad? Porque la vida tiene un ciclo y se compone de unas etapas de desarrollo. De modo que la eutanasia es un problema, es un dilema ético. De hecho, la bioética lo ve como un derecho universal. Sin embargo, mire usted, son contados los países donde este derecho se ha elevado a categoría, digamos, en el sentido de que las personas pueden decidirlo en caso de una enfermedad terminal o una situación bien compleja. Hay pocos países en el mundo que han aceptado como un derecho la muerte asistida o la eutanasia. Entonces, eso indica que yo no tengo la suficiente autoridad para determinar cuántos años quiero vivir. Así es, mi pastor. Estamos de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo. Son pocos, me decía usted ahorita, los países que han aceptado la eutanasia. Son 7, exactamente, son 7 los países que han aceptado o permitido la eutanasia para ayudar a estas personas que quieren tener, como habíamos dicho, una muerte digna. Pero surge una pregunta, otra de las tantas dudas que podemos decir, listo. Alguien pudiera decir, bueno, vamos a poner un caso hipotético, y de pronto que pueda sonar algo prepotente, pero vamos a poner un caso hipotético. Alguien pudiera decir, es mi vida, es mi dolor, nadie está sintiendo lo que yo estoy sintiendo, no puedo dormir, no puedo comer. ¿Es injusto entonces obligar a una persona que quiere morir porque está sufriendo? Es una pregunta hipotética, pero que comúnmente se da en la práctica, en la realidad, ¿verdad? Ajá. Hombre, Daniel, mira, el concepto de bienestar y de felicidad en el mundo se fundamenta en un ideal. Se fundamenta en un ideal. Es decir, que si le conviene a la mayoría, entonces hay que hacer algo para eliminar la minoría. De hecho, la Organización Mundial de la Salud determina, por ejemplo, el caso de la salud como un bienestar general en todas las dimensiones del ser humano. Pero infortunadamente, ese ideal de que si es bien para la mayoría, entonces hay que establecerlo y eliminar a esa minoría que está en desacuerdo, digamos que de alguna manera choca con ese principio que acabamos de establecer con la primera pregunta, que el dueño único de la vida y de la muerte es el que la creó. Ahora, hay un autor, Fletcher, por ejemplo, un tipo que se ufana, por decirlo de esta manera, de ser antimoral cristiana, un hombre antimoral cristiana. Él argumenta una frase que me llamó mucho la atención. Él dice que, por ejemplo, matar infantes y la eutanasia son aceptables porque los seres humanos tienen la obligación moral de aumentar el bienestar donde sea posible. Imagínate eso, matar infantes. Es decir, estamos hablando entonces en este caso, por ejemplo, del aborto, pero también la muerte asistida, la eutanasia, dice él, son aceptables porque hay una ley moral en el ser humano que lo obliga a aumentar el bienestar de los muchos. Es decir, que si me muero yo para que todos se beneficien, entonces eso, en este caso, el fin justifica los medios. Pero eso es una forma diabólica de pensar. Porque una persona puede estar con muchos deseos de morir. Tal vez considere que su vida es miserable. Sienta que está sufriendo mucho a causa de una enfermedad incurable. Pero eso no da derecho a nadie a que lo ayude a morirse, a que le acelere la muerte con el fin de aliviar su dolor. Eso no le da derecho a nadie. De modo que pensar si es justo o es injusto, eso infortunadamente depende de la concepción que la gente tenga de la vida y de la muerte. Yo pienso, hermano Daniel, que quien conoce a Dios, quien conoce su palabra, sabe que su concepto está enmarcado en una teología correcta de la Biblia. Ahora, eso implica obviamente que desde la perspectiva médica o psicológica, alguien pudiera decir que es injusto el no ayudar a esa persona,
porque, y le hacen a usted una serie de consideraciones, ¿verdad? Ellos dicen es que hay que ayudar a la persona, hay que ayudar a los familiares para que dejen, para que puedan sobrellevar el dolor o a lo menos acabar con el dolor. Pero hermano, no se trata de ser justo o injusto. Muchas veces la familia en su dolor está vulnerable emocionalmente. Y allí en esa vulnerabilidad emocionalmente es donde llega el médico y dice, yo les aconsejo tomar esta decisión. Y entonces la familia, por ignorancia o por desesperación, a veces admiten la eutanasia. Entonces no se trata de ser justo o no justo. Se trata de considerar todos estos factores y tenerlos en cuenta. Así es, mi pastor. Aquí Mateo nos escribe desde YouTube, que está conectado con nosotros desde el canal de YouTube del pastor Daniel López, que está aquí arribita. Dice que tiene 2 preguntas para hacernos. Claro, Mateo, escríbanlas ahí. El que tenga preguntas, también puede dejarlas ahí. Bueno, no nos comprometemos a responderlas todas por la cuestión del tiempo. Vamos hasta las 10 de la noche. El programa dura 1 horita nomás. Y vamos a tratar de responder la que más podamos. Quiero aprovechar para recordarles que estamos en simultáneo desde algunas páginas. Ahorita al final vamos a agradecer a esas páginas que se han unido. Este programa que estamos haciendo ahorita sale esta misma noche por Spotify como un podcast para que lo pueda escuchar. De pronto alguien dice, no, es que yo sentarme 1 hora a escucharlo, lo puedo escuchar yendo al trabajo. Claro, si tiene Spotify, se conecta a Spotify, lo puede escuchar mientras va para el trabajo. Y estamos también por el canal de YouTube del pastor Daniel López. Mi pastor ya nos venía dando indicios desde el comienzo, nos venía hablando, nos venía diciendo que la Biblia no lo aprueba, que no está de acuerdo las escrituras con esto, pero ¿qué principios bíblicos estarían violando al momento de aplicar la eutanasia? ¿Cuál de esas ordenanzas, mandamientos, propósitos divinos estaríamos vulnerando cuando una persona determina decir, bueno, quiero que me apliquen la eutanasia? Bueno, hermano Daniel, aquí hay varios elementos interesantes. De hecho, ya establecimos desde el principio que Dios parece ser que no está muy de acuerdo con la eutanasia, evidentemente, ni con el suicidio. Mire, partamos de algo interesante. Partamos de algo. La Biblia dice, no matarás. 6º mandamiento. Así es. No matarás. Esa es una orden perentoria, categórica, que establece Dios desde el principio. No matarás. La Biblia dice que, por ejemplo, dice, por allá en el libro de Génesis, empieza a establecer el gobierno humano con Noé, pero también estableció una norma: el que mate a un hombre o derrame su sangre también será derramada por el hombre. Es decir, que quien mate a alguien, parece que esa ley del talión se da como dicen por ahí, la ley de la recompensa. El que mate también tenía la posibilidad infortunada de ser muerto. Entonces uno ve cómo Dios poco a poco está estableciendo unas normas, unas reglas, unas líneas para que el hombre no llegara hasta donde ha llegado. 2 grandes guerras mundiales, y entre las 2 guerras más de 50 millones de muertos, ¿sí? Imagínense la serie de guerras que se ha hecho en diferentes regiones del mundo, más de 380 guerras después de la Segunda Guerra Mundial, la guerra del Golfo Pérsico, los grupos armados en los diferentes países que se matan entre sí, entre hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Colombia, la gente, los delincuentes. O sea, es una desgracia totalmente que el ser humano atente contra la vida de sus propios semejantes. Job, cuando le llega la noticia de la muerte de sus hijos, por ejemplo, recuerdan ustedes que le llegaron muchas noticias malas. Se le acabaron, se le llevaron sus ganados, se cayó no sé qué por allá, sus hijos se murieron. Y Job dijo unas palabras que me parece a mí que también fundamentan esos principios bíblicos que con la eutanasia se están, ¿cómo decimos?, quebrantando. Job llegó a decir esto: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre
de Jehová bendito. Entonces, cuando uno observa estas palabras y muchos versículos más, demuestran que Dios no está de acuerdo con este tipo de prácticas. Yo les decía al inicio que hay un caso bíblico de posible eutanasia. Yo no sé cuántos teólogos me estén escuchando o viendo por aquí, por este medio, y seguramente van a decir, pero venga, es que la Biblia no habla de la eutanasia. Y es verdad, estamos de acuerdo. Pero hay un posible caso y se lo voy a narrar. Ustedes recuerdan por ahí en el primer libro de Samuel, cuando el rey Saúl fue a la guerra contra los filisteos. Y la Biblia dice que entonces Israel empezó a perder la batalla con los filisteos, empezaron a morir muchos soldados, y el rey Saúl, cuando se vio perdido, entonces le pidió a su escudero que lo matara. Él estaba lleno de terror, de miedo de caer en manos de sus enemigos, porque probablemente lo iban a torturar y su muerte iba a ser muy trágica, muy dolorosa. Entonces Saúl le pide a su escudero que lo mate con la espada. Dice, mátame porque no quiero que lleguen y vayan a hacer esto y esto conmigo. Pero su escudero se negó a matarlo. Ustedes recuerdan ese episodio. Sin embargo, entonces, cuando Saúl ve que su escudero no lo mata, intentó suicidarse. La Biblia dice que se echó sobre su espada. Él entonces se atravesó con la espada, pero quedó herido y con la espada atravesada en su vientre, pero no moría. Una agonía lenta, un dolor desesperante, el espectro de la muerte en su cara, pero seguía vivo. Y dice la Biblia que pasaba por allí una amalecita. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Saúl le pidió que le asistiera en su muerte. Le dijo, por favor, termina de matarme porque ya no soporto esto. Además de que mis enemigos van a venir y van a hacer conmigo muchas cosas. Y dice la Biblia que la amalecita entonces se montó sobre la espada y terminó de matar a Saúl. Eso es una eutanasia. Es una muerte asistida para evitar un dolor mucho mayor que el que estaba padeciendo el rey Saúl. Y nótese usted que este amalecita va donde el rey David y le cuenta la historia. Yo pasaba y el rey estaba agonizando, pero estaba vivo. Estaba en una angustia terrible y me pidió el favor que lo matara, y yo me tiré sobre la espada y lo terminé de matar. Le hice muerte asistida. Pregunta. ¿Qué pasó? ¿Cómo tomó David eso? ¿Cómo lo asumió? David es un hombre conforme al corazón de Dios. David es un varón que conoce la ley, que trataba de vivir la ley. Y lo que dice la Biblia es que entonces David mandó a matar a la amalecita porque él había hecho el asistimiento de la muerte de Saúl. Eso indica entonces que el único caso, yo no encuentro otro caso, tal vez alguien tenga otro por allí, ojalá lo comenten ahí en Facebook o en las páginas de donde se está transmitiendo, también en Edificando sobre la Roca, que es mi página. Así es. Pudieran comentar si hay otro caso parecido en la Biblia, pero es el único caso que hoy se me ocurrió pensando en este programa, ¿verdad? Eso indica que Dios no está de acuerdo. De modo que el principio del derecho a la vida, que es un derecho universal, de hecho, uno de los derechos humanos más por el que se debe luchar y se ha luchado en la historia de la humanidad, es el derecho a la vida. El derecho a la vida. Pero resulta que ahora se está hablando por el derecho a la muerte. Eso es complicado. Parece que para el rey David fue un sinónimo de homicidio, esa muerte asistida. Pudiéramos decir, mi pastor, que aquel que determina asistir su muerte se está suicidando. Digamos que en este caso, pues si estamos hablando de dos casos. Por ejemplo, el de Saúl fue una circunstancia diferente al que está con una enfermedad terminal, que no tiene por sí mismo las fuerzas ni la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Pero pareciera ser que eso tuviera cierta relación, ¿sí? Cuando alguien pide su muerte asistida, es técnicamente hablando como si fuera un suicidio. No me atrevo a decirlo concretamente, pero pienso que técnicamente sí se podría pensar. Parece un para no ser concluyentes aquí. Claro. Porque la idea tampoco, y quiero aprovechar para aclararlo, ¿no?
no queremos aquí mostrar la verdad absoluta, lo que nosotros decimos eso es y no hay más. No, lo que queremos es conversar, hacer alguna reflexión teológica y sembrar una idea, ¿no? Poner una duda sobre la mesa y que reflexionemos sobre ese tema que en algún momento nos puede llegar. Uno dice, no, es que eso, uno no sabe cuándo le vaya a pasar una situación como esta. Y quiero, bueno, vienen dos preguntas aquí, pastor, que están muy buenas, las voy a hacer porque están muy buenas. Y quiero aprovechar para decirle a los que están conectados, este es el momento de compartir, porque estas preguntas que vienen, estoy seguro que en algún momento lo hemos visto. Como decía ahorita mi pastor, es hipotético, pero sí que suceden estas cosas. Quiero saludar a las 367 personas que están conectadas con nosotros en esta noche. Gracias. Y estas 367 personas nos pueden ayudar a compartir. Ojo, mi pastor, si por algún caso, hipotéticamente hablando, mi esposa, pregunta Mateo por el canal de YouTube, dice, están en un embarazo y los médicos dicen es muy riesgoso, y llega el punto en que le dicen si quiere que la madre viva o el niño debe morir, o sea, debe escoger entre uno de los dos. ¿Cómo se toma una decisión ahí? ¿Cómo dice uno, no, que viva ella y que muera el niño, o que muera ella y que viva el niño? ¿Qué hace uno en un caso de esos? Daniel, he visto varios casos ya de esos. Recuerdo mucho el caso del hermano Fabio Isasi, voy a usar el nombre de él directamente, cuando su esposa estaba embarazada de su última, de la niña, creo que fue, no recuerdo, y ella sufrió una enfermedad extraña, algo así, que empezó a paralizarse de los pies hacia arriba. Y cuando ya esa parálisis estaba llegando al lado del vientre, recuerdo que mucho que él comentaba, entonces los médicos lo llamaron para firmar un consentimiento informado en el que él tenía que decidir a quién salvaban, porque los médicos dijeron, o salvamos a la mujer o salvamos al bebé. Entonces lo pusieron a decidir, le dijeron, usted es el único que puede decidir a quién salvamos, firme aquí. Entonces el hermano Fabio Izaza contaba, alguna vez un testimonio, que frente a eso él decidió no firmar nada en ese momento. Dijo, deme tiempo, yo necesito consultar. Y él se metió por allá a un cuarto a llorar y a orarle al Señor, a pedirle, a suplicarle, Señor, ilumíneme, ¿yo qué hago? Y mientras oraba, se le vino a la mente decirle a Dios una cosa. Él dice, yo fui muy atrevido con Dios, pero Dios que es misericordioso, rico en misericordia. Parece que lo escuchó, porque él le dijo, Señor, yo he predicado que usted es un Dios que sana, que por su llaga hemos sido sanados. Yo he predicado que usted, Señor, es capaz de resucitar. Yo he predicado que usted es el que puede resolver las dificultades de la vida humana. Yo necesito que me ilumine. ¿Qué hago? Y él dice que sintió, y donde el médico le dijo, doctor, yo no voy a firmar nada. Ustedes son los médicos que saben. Hagan hasta donde ustedes puedan. Y mientras el médico se enojó y toda la cosa, tuvieron que por urgencias hacer un procedimiento y se salvó su mujer y se salvó su bebé. Por ahí está, ya es casada y tiene sus hijos. Entonces, observe usted qué hubiera pasado si él toma la decisión de firmar para que, por ejemplo, salvaran a la mujer. Claro. Me hago entender, o sea, son casos donde la ciencia a veces considera que hay que tomar una decisión, pero la decisión la debe tomar obviamente su doliente, su pariente. Pero hay casos donde cuando la ciencia cree que está limitada, muchas veces hay alternativas. Eso cuento porque fue una historia real, que la conocí de primera mano, ¿verdad? Hay otros casos donde la familia se reúne y evalúan la situación. ¿Hasta qué punto podríamos nosotros mirar si tomamos esta o aquella decisión, cuáles podrían ser las consecuencias? Entonces yo sí pienso que muchas veces la familia entera necesitará sentarse, evaluar para tomar una decisión. Ahora, si el médico encargado, el cirujano, el que sea, definitivamente dice, yo no asumo nada hasta que ustedes la tomen,
repito, en familia, yo estoy seguro que Dios dará la sabiduría para la toma de la decisión en el momento oportuno. Es muy parecido a lo que dice Mateo cuando habla acerca de la disciplina, ¿no? Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. ¿Para qué? Para dar la orientación sobre, en ese caso específico, obviamente sobre la disciplina que debe llevar el hermano, pero en este caso sobre la decisión que se debe tomar sobre la vida de una persona. Hermano Daniel, es que la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría y toda cosa, todo asunto debe constar ante 2 o 3 testigos. Entonces, cuando hay varios, le aseguro, porque muchas veces uno solo, repito, uno está emocionalmente afectado, vulnerable, y uno puede tomar una decisión equivocada porque es que lo cogen allí sobre el momento. Entonces, yo sí pienso que la familia necesita tomarse su tiempo, respirar para poder pensar bien y obviamente esperar alguna iluminación de parte de Dios. Claro que sí. Bueno, quiero hacer una aclaración. De pronto algunos están diciendo, pero yo estoy haciendo mi pregunta y no la hacen. Bueno, tenemos varias páginas enlazadas, pero yo aquí en este momento no puedo mirarlas a todas. Entonces, si quiere que su pregunta la podamos hacer, pásese ahí un momentico a la página del Pastor Daniel López o al canal, porque los comentarios que hacen ahí sí puedo mirarlos aquí de primera mano, para si quiere dejar alguna pregunta. Hay una duda, mi pastor, que tengo hace mucho tiempo, y aquí Mateo hace la pregunta y quiero aprovechar de una vez para hacerla. Bueno, no sé cómo formular la pregunta. Tenemos un caso de un familiar, es hipotético igualmente. Tenemos un caso de un familiar que está en coma. Está muerto, digámoslo así de alguna manera, pero sobrevive porque está conectado a unos aparatos. Igual que usted decía ahora, pues seguramente es un caso muy parecido, pero y dicen, bueno, ¿lo desconectamos o lo dejamos vivir? Bien, nótelo ¿Qué hace uno ahí? No, es que yo quiero... Él ya está muerto. Digámoslo así de alguna manera, clínicamente está muerto. Bueno, normalmente no, son casos realmente aislados y casos particulares, ¿verdad? Donde han habido casos de personas que viven mecánicamente, es decir, están respirando mecánicamente porque ellos técnicamente hablando o clínicamente hablando están muertos. Esos casos los hemos visto. Pero ustedes recuerdan un caso que ocurrió en Europa, no recuerdo exactamente el país, hace unos 15 años, de una persona que duró 10 años conectado mecánicamente. La familia nunca autorizó y por lo tanto nunca lo desconectaron. Pero después de 15 o 10 años, creo que fueron 10 años que duró conectado, la persona se recuperó de una manera misteriosa. Eso son casos y los han habido. Yo por ejemplo con casos aislados, pero son muy particulares, muy únicos, pero se han dado. Y esa persona se recuperó. Los médicos no saben explicar cómo ocurrió ese fenómeno, ¿verdad? Entonces, sí creo que cualquiera de estas decisiones que se tome va a generar de alguna manera cierta condición psicológica, digamos, y emocional en quienes toman la decisión. En el caso de la familia, recuerden que en el caso de los médicos, yo les decía, la medicina se ha creado, ¿cierto? Y la razón de la medicina es la curación del enfermo en cualquiera fase de la dolencia que tenga la persona. Para eso se creó la medicina, para la mitigación de los dolores, para ayudar a sobrellevar el trance de la muerte y cuando la curación no es posible, ¿verdad? Pero cuando me ponen a mí a decidir sobre la vida de X o Y persona, es decir, sobre la eutanasia, entonces no solo es la renuncia a esa razón de ser, es decir, que la medicina no solamente está renunciando a la razón de su existencia, sino que de una manera deliberada toma la decisión de practicar justamente lo opuesto a lo que la hace existir, ¿verdad? Porque dar muerte a otra persona, aunque sea en virtud de una presunta compasión,
es ir contra el principio mismo de la vida. Yo pienso que cualquiera es perfectamente capaz de advertir la diferencia sustancial que existe entre ayudar a un enfermo a morir dignamente y provocarle la muerte. Que ayudar a un enfermo a morir dignamente es asistirlo, no para que muera, sino para que acepte su condición, hacerle un acompañamiento, que en la conclusión voy a hablar un poquito sobre eso, cuáles aspectos psicológicos, espirituales, emocionales podrían estar involucrados en un momento dado para poder ayudar a esa persona a recibir lastimosamente esa realidad, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que hay casos donde, a más de la medicina o los médicos exigir, pedir, Dios puede intervenir. Ahora, claro, queda criterio, y ya estamos diciendo aquí que esto no es concluyente, estamos haciendo unas consideraciones, porque seguramente usted podrá invocar o llamar o consultar con psicólogos clínicos, con psiquiatras, con médicos, con muchas otras especialidades, y cada uno tendrá una postura. Yo estoy hablando desde la postura teológica, desde la postura bíblica, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, es muy complejo tomar una decisión, ¿verdad? En ese caso, y repito, yo sí creo que la persona o la familia necesita un periodo de tiempo después de que le informan que hay que desconectar o que le sugieren que desconecte, para poder con una mente tranquila, reposada, racionalmente poder tomar una decisión. Pero no en el momento, porque a uno lo pueden es allí, mire, debe firmar esto, porque si no firme así de carrera, no lo firme, tómese su tiempito para reflexionar en familia y ahora sí tomar la decisión que ustedes consideren necesaria. Al menos que nos den cualesquier 10 años de tiempito para pensar si lo desconectamos o no, ¿cierto, pastor? Por lo menos en un caso de esos, fabuloso sería, ¿cierto? Pero uno entiende que el dolor y la tragedia, tanto del paciente como de la familia, es una cuestión muy compleja. Por eso es muy fácil teóricamente hablar, pero quien lo vive, a veces la situación es muy, muy, muy dolorosa, muy compleja. Yo he dicho muchas veces, mi pastor, que... Bueno, lo he dicho muchas veces predicando, que el peor momento para tomar una decisión es cuando estamos contra las rejas, contra las cuerdas, perdón. El peor momento para tomar una decisión es en caliente. El peor momento para tomar una decisión es cuando estamos airados, cuando estamos enojados. En este caso, el peor momento para tomar una decisión es en medio del dolor. Usted hablaba ahorita de las consecuencias psicológicas, usted es un psicólogo. ¿Por qué no hablamos un poquito de eso? Usted decía, bueno, yo tengo ahorita para hablar de esto, ¿por qué no aprovechamos y hablamos un poquito de esto? Que psicológicamente hablando, la persona puede decir, tengo mucho dolor, quiero quitarme la vida ya, pero obviamente piensa así porque está en un momento donde hay muchas situaciones. Háblenos un poquito de todo lo que rodea a tomar una decisión como estas. Bueno, yo empecé también diciendo que normalmente frente a la enfermedad terminal o la enfermedad incurable, porque estamos enfocándonos básicamente allí, ¿cierto? La eutanasia, la muerte asistida frente al dolor o a la imposibilidad clínica de la recuperación de la persona, decía que en ese momento tanto el enfermo como la familia se encuentran emocionalmente vulnerables. Cuando uno está emocionalmente vulnerable, uno se vuelve una masa maleable, ¿verdad? Donde cualquier cosa que me digan con un ápice, un poquitico de lógica, inmediatamente me van a arrastrar, inmediatamente me voy a dejar llevar. Entonces, lo primero que nosotros encontramos es que frente a la vulnerabilidad emocional a causa del dolor o de la tragedia que se vive, tomar esa decisión así, como tú dices, en seco, en el tiempo va a traer, por ejemplo, sentimientos de culpa. ¿Tú sabes lo que significa un sentimiento de culpa? Cuando uno se acuesta, reflexiona y pregunta, ¿qué hubiese pasado si hubiera tomado mejor otra decisión? ¿Qué tanta responsabilidad tengo yo al haber permitido, al haber dado la orden o al haber aceptado que mi familiar fuera asistido para que tuviera una muerte, entre comillas, digna? ¿Sí? Entonces, primero son sentimientos de culpa. Segundo, hay personas que una vez han aprobado la eutanasia a su familiar, han tenido cuadros de depresión,
o episodios depresivos. Entran en una tristeza profunda por la toma de esa decisión. Esto es como cuando una mujer aborta, ¿sí? Muchas mujeres luchan por el derecho a abortar. Ellas dicen, es un derecho inalienable de la mujer a tomar decisiones sobre su cuerpo, ¿verdad? Y entonces han hecho marchas y han ganado. Por ejemplo, en Colombia, recordemos que creo que es en 3 casos donde legalmente está aprobado el aborto, según la Corte Constitucional. Pero resulta que en la práctica, hablemos de los consultorios de psicólogos clínicos y de psiquiatras, muchas veces se ha visto atestado de mujeres que post-aborto han vivido episodios depresivos, cuadros de ansiedad, desajuste emocional, trastorno mental o un estrés postraumático o posaborto, buscando cómo aliviar la situación. Entonces aquí en este caso hay una serie de situaciones que en este caso vive más que todo la familia, que es la que en ese momento da la orden o acepta que se practique esta muerte asistida. Entonces hay una serie de cosas. A veces la familia en el momento parece que como están vulnerables se aceptan, pero cuando ya empiezan a salir del dolor del momento, empiezan a reflexionar y a veces vienen choques en familia. Es decir, es que vos fuiste, es que no, el culpable eres tú, es que tú tomaste la decisión, yo ese día te di, y empieza una serie de divisiones o conflictos al interior de la familia. Pero súmele también a eso, hermano Daniel, que algunas personas, una vez toman la decisión, entonces también empiezan a sentirse culpables delante de Dios. Porque se encuentran, cada que se escucha un versículo, no matarás, que la vida, que le pertenece a Dios, que Dios la pone, entonces serían como martillazos a la conciencia que muchas veces quitan la paz de la persona. Pero son cosas que realmente ocurren. Y más adelante pronto hablaríamos un poquito sobre eso, porque incluso como normalmente ocurre cuando parte un ser querido, uno empieza un proceso de duelo. Pero en este caso muchas veces el duelo es patológico. Es un duelo que no tiene sus etapas normalmente como se ha establecido por muchos teóricos, sino que en ocasiones se vuelve enfermizo. La persona como que no logra, digamos, elaborar el duelo y por lo tanto se enferma, se desajusta psicológica y emocionalmente. Es complicadísimo. O sea, no es un tema fácil de tratar, porque es una mezcla de sentimientos, de situaciones éticas, morales, teológicas, culturales también, entonces no es algo fácil. Aquí Luz Alba Vergara Leal nos hace una pregunta sobre qué responder a un médico que aconseja abortar un bebé que viene con malformaciones. Yo creo, mi pastor, con la pregunta anterior que respondimos acerca de eso, quedó claro, ¿cierto? Yo creo que ya de pronto pedirle a Luz Alba que mire ahorita nuevamente la repetición del live para que de pronto me encuentre la respuesta más clara. No queremos hablar solamente del problema, sino que también queremos hablar de la solución. Seguramente en este momento hay alguien conectado que tiene un familiar sufriendo, que han pensado en la eutanasia, de pronto ha pasado por la mente. Mi pastor, ¿cómo ayudar a alguien? ¿Cómo ayudar a alguien? Y ya nos faltan 12 minuticos para terminar este live. ¿Cómo ayudar? ¿Qué consejo darle? De pronto a alguien que esté pasando por un momento así difícil, por una enfermedad terminal, que no soporta un dolor, que no sabe qué hacer, que está desesperado. Tal vez a una familia que esté en este momento a las puertas de tomar una decisión sobre si dejar vivir, sobre decidir sobre quién vive o no. Aprovechemos estos últimos minutos, mi pastor, para dar una voz de aliento, denos un consejo pastoral.
Que Dios lo use, mi pastor. Amén. Bueno, mi hermano, lo primero creo, en este caso, obviamente la pastoral va a ser fundamental en el acompañamiento de esa familia que está viviendo esa situación. Pienso que se requiere que el pastor, en este caso, pueda organizar, estructurar, manejar una especie de acompañamiento espiritual, sobre todo cuando, digamos, son enfermos, en este caso, por ejemplo, los ancianos, la familia que está viviendo esa situación de ese enfermo de cáncer, por ejemplo, que ya no hay nada que hacer, que hizo metástasis, que está sufriendo, ¿sí? Pienso que eso va a ser muy fundamental porque va a permitirle a la gente saber que no están solos, sino que el pastor le asiste espiritualmente para que pueda primero reforzar el concepto que la persona tiene sobre la esperanza de la vida eterna. Pienso que eso va a ser muy fundamental. Segundo, también refuerza esa fe que adquirió a través de la palabra de Dios sobre la realidad de la resurrección, ¿sí? Igualmente le ayuda a comprender el sentido de la vida, ¿verdad? Y el sentido del sufrimiento, tanto de la familia como del paciente. Pienso que frente a este tipo de cosas, primero la pastoral va a ser muy importante para fortalecer. Lo segundo, el apoyo familiar, ¿sí? Digamos que la familia juega un papel muy importante durante todo el proceso de la enfermedad, en este caso para el paciente, pero al mismo tiempo para la misma familia cuando se unen, cuando todos se fortalecen, cuando hay ese apoyo emocional, ¿verdad? Entonces también surge la fuerza espiritual en familia, porque el dolor de su ser querido es el dolor de todos. Entonces, primero la pastoral. Segundo, yo pienso que el apoyo familiar va a ser fundamental tanto para el paciente como para el mismo núcleo familiar que está padeciendo los rigores de la enfermedad de su ser querido. En tercer lugar, yo también creo, hermano Daniel, que la iglesia va a jugar un papel muy importante. El apoyo espiritual de la iglesia, la coinonía, esa fusión que ha hecho el Espíritu Santo al hacernos a todos un solo cuerpo, que cuando un miembro de la iglesia siente el dolor o sufre el dolor, toda la iglesia lo siente, toda la iglesia lo vive. Cuando una familia está padeciendo una situación de esta naturaleza, pero se da cuenta que la iglesia está orando, que la iglesia está pendiente, que les llaman a fortalecerle, que le mandan algún texto, una llamada, alguna cosa, eso hermano, ayuda para que la fe de esa familia no se disminuya, para que asuman con esperanza la muerte una vez que llegue a la persona. Recuérdate que la Biblia dice, el apóstol Pablo va a decir más adelante que les escribía, por ejemplo, a los tesalonicenses, para que ellos no sintieran la muerte de sus seres queridos como una cosa terrible como lo sentían los demás, para que no se entristecieran como los demás que no tienen esperanza. Pienso que lo cuarto es un acompañamiento terapéutico frente a esa situación. Qué importante, si la familia tiene los recursos, buscar un acompañamiento psicológico, terapéutico, alguien que pueda orientarle durante todo el proceso, ¿verdad? Tanto para el que padece la situación como la misma familia que de alguna manera está siendo afectada. Y de esa manera se le ayuda, se le hace un acompañamiento y se le brinda tranquilidad a la persona. De modo que cuando el ser querido pasa, hay una red de apoyo general, desde lo espiritual hasta lo terapéutico, que les permitirá prepararse, aunque uno nunca está preparado para la muerte de un ser querido, pero por lo menos va a ser más llevadero. Finalmente, el apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esas palabras representan para Pablo cómo el sufrimiento y la muerte, infortunadamente esa tragedia que vivimos, realmente nos deja mucho dolor, pero para los hijos de Dios es un paso a la vida. Pablo es el hombre que escribió su propio epitafio al final de sus días. Él escribe a su hijo Timoteo antes de que su cabeza sea arrancada de su desgastado cuerpo por el hacha del verdugo romano. Pablo le escribe a su hijo Timoteo
como quien dice, mira, yo me voy a morir, pero vas a colocar esto en mi tumba. Yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de vida, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Qué bendición poder, hermanos, que la iglesia, todos estos factores que hemos mencionado, puedan ser una red de apoyo para quienes están viviendo un momento doloroso y trágico. Así es, mi pastor. Yo creo que también hay un momento en la vida de la persona enferma que influye muchísimo, y se me viene en este momento a la mente, y es ese sentimiento de sentirse una carga hacia su familia. Y de pronto de escuchar, ¿no?, a los hijos poder reunidos en la sala, hablando qué hacemos con mamá, qué hacemos con papá, qué hacemos aquí, mire que estamos desesperados, que la economía, que los médicos, que aquello. Y lo que usted decía ahorita, mi pastor, me parece sumamente importante, la coinonía. Que la persona que está enferma no se sienta sola, que hay una iglesia que está pendiente, que cuida de él, que se preocupa por él, que no se sienta una carga, y eso va a estabilizarlo también de alguna manera, creo yo, emocionalmente, y lo va a ayudar a poder sobrellevar esta situación, ¿no? Supongo. Por supuesto, hermano, por supuesto. Por eso hablaba de la coinonía. Mire, la coinonía no son las relaciones sociales de la iglesia, aunque tiene mucho de social, pero la coinonía la genera el Espíritu Santo. Es un estado espiritual, ¿verdad?, que la iglesia debe propender por ello, debe cultivar ese estado espiritual, donde de verdad yo siento lo que vive el otro. La Biblia dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Cuando hay coinonía en la iglesia, hermano, toda la iglesia siente eso. Que ese no es el problema de esa familia, es mi problema también en ese sentido, y por lo tanto yo me duelo. Nosotros en la iglesia anterior donde yo estaba, tuvimos unos 2 o 3 eventos muy fuertes, pero muy fuertes. Hubo una pareja que, viniendo de Jabundí a Cali, una tractomula los embistió, y hermano, fue una cosa trágica, muy dolorosa. La iglesia se sintió. Eso fue un dolor intenso en la iglesia, todo el mundo orando, preocupados. Obviamente, pues después de 3 días los hermanos se fueron, pero eso se siente, hermano. Por eso es una ventaja pertenecer al cuerpo de Cristo. Es una ventaja pertenecer a la iglesia, porque no es solo la familia, es la iglesia misma la que siente el dolor. Y cuando uno sabe que hay otro que está a su lado, eso ayuda, hermano, a paliar mucho esa afectación emocional que se produce en esos momentos críticos. Así es. Mi hermano Carlos, para terminar, respondamos a la pregunta: ¿la eutanasia, homicidio o una muerte digna? Bueno, concluyentemente no quisiera responder porque, repito, podrían haber muchas visiones del asunto. Mire que esto es tan delicado que la misma bioética de las ciencias no se han podido poner de acuerdo. Y como usted dice, de 220 países más o menos que hay en el mundo, solo 7 la tienen legal. O sea, esto es una cosa muy compleja. Yo aquí no pretendo resolver un problema de siglos, ni tampoco estar por encima de la comunidad científica. Pero desde la Biblia, repito el caso de Saúl, para David tomó esa muerte asistida como si fuese sido un homicidio. David, el rey David lo asumió de esa manera. Bueno, mi pastor, agradecerle, se nos fue el tiempo, agradecerle por haber aceptado la invitación. Créame que ha sido una charla muy amena, muy fresca. Lo admiro, mi pastor, lo respeto, lo he escuchado en muchas asambleas donde nos ha compartido, congresos, he escuchado, y la verdad le he aprendido mucho. Dios lo usa. Gracias por aceptar la invitación. Esperamos tenerlo después en otro programa. Hombre, claro que sí, hermano Daniel, muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema bien complejo, muy pocas veces se toca esto porque, repito, es un dilema ético, tanto para la ciencia como para la iglesia,
Entonces es complejo, pero bueno, Iván, esperamos haber aportado en algo, alguna idea, dejar planteado allí algunas inquietudes que seguramente la gente tendrá que resolver. Un abrazo para usted, para toda nuestra amable audiencia. Así es, mi pastor, muchas gracias. Antes de terminar, porque ya vamos a terminar, quiero agradecer a las páginas que se unieron en esta transmisión, porque fue algo así que surgió de un momento a otro. Miramos las noticias, dijimos hay que hablar sobre esto, llamamos a nuestro pastor Carlos, aceptó de una vez, le agradecemos. Quiero agradecer a Pentecostales Unidos, Siervo Pentecostal, Tiempo Pentecostal, Pentecostales Avivados, Enlace Pentecostal, Unicidad Pentecostal, una página que se llama Jesús, Soy Pentecostal, Evangelismo Digital, Yo Amo a Dios, Fusión Juvenil, y la página de mi pastor, que es como, ¿cuál es el nombre de la página, mi pastor? Edificando sobre la roca. Edificando sobre la roca. Muchas gracias. Quiero agradecer a Willy, a mi hermano, que me ayudó con toda esta infraestructura, la estética del programa del día de hoy. A todos, muchas gracias por estar, gracias por sus preguntas. Esperamos haber aportado algo hoy. Bueno, mi pastor aportó algo hoy a su conocimiento. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad.